Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Un grupo de estudiantes encapuchados de la USAC quita de las calles publicidad electoral de los partidos políticos, aduciendo que datos corruptos. Finanzas proyecta preliminarmente un presupuesto de ingresos y egresos de la nación, 72.000 millones de quetzales para el próximo año. Expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, llega a Guatemala para participar en el Foro Esquipulas. INASIF intenta determinar si algunos de los cadáveres XX que se encuentran en la morgue del país pertenecen a Juan Carlos Monzón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia que hubo destrucción de evidencia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. He de contarle que un grupo de encapuchados de la Universidad de San Carlos retiró propaganda electoral, aduciendo que los candidatos no sirven para nada y son corruptos. Un grupo de estudiantes encapuchados de la Universidad de San Carlos de Guatemala se dieron a la tarea de quitar toda la publicidad electoral de los partidos políticos que estaba colocada en las calles y partes del Boulevard Liberación, Obelisco y en la Avenida Reforma. Los alumnos aducen que su actitud se debe a que los políticos son corruptos y que no han hecho nada por el país. Solo al pueblo le invitamos a que se una a la protesta, que salgan de sus casas, que salgan a hacer bulla, que cuelguen una manta en las puertas de su casa, una moña negra, que demuestren el apoyo, que están en contra de todos estos corruptos, porque ninguno se salva, ninguno de los que van para presidentes y para alcaldes se salva de ser corruptos. Todos han robado y se tapan con la misma chamarra. Los sancarlistas tomaron la publicidad electoral y la metieron en buses que luego la llevaron a otro lugar a quemarla o a tirarla. Y hace una semana vimos la burla mayor hacia el pueblo de Guatemala. Le dijeron no a todas las peticiones, no a la reforma, no a la ley de partidos políticos. Entonces el día de hoy vamos a intensificar las protestas hasta nueva orden. Querían que el sancarlista saliera a las calles, aquí tienen al sancarlista, le vamos a demostrar cómo es que se protesta al estilo de la USAC. En la inauguración del Foro Esquipulas, el expresidente Álvaro Colón señaló que el Congreso de la República está jugando con fuego al no escuchar y atender el clamor del pueblo. El Congreso está jugando con fuego, le está dando la espalda al pueblo. Ese es su capricho de que ellos van a mandar y ellos van a decidir qué hacer con la ley. El pueblo ya dijo lo que quiere la ley electoral, no reelección y fiscalización y todo lo que ha planteado esta ciudadanía que está indignada. Yo creo que los señores diputados, si no se cuidan, les va a pasar lo del tiempo de Ramiro de León. El pueblo se va a desesperar y los va a sacar. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? La Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral está analizando tomar medidas en contra del Partido Libertad Democrática Renovada, líder, por no acatar la disposición del Pleno de Magistrados de terminar su campaña electoral por haber sobrepasado el techo presupuestario. A pesar de la prohibición que el Tribunal Supremo Electoral hizo al partido líder de no hacer más campaña y publicidad por haber sobrepasado su techo de campaña, este ha continuado realizándola en diferentes municipios. La inspectoría de esta institución ha documentado estas acciones para rendir un informe a los magistrados. También se giró un oficio circular a los delegados y subdelegados departamentales para que rindieran informe y reportaran las actividades que se realizaran de campaña electoral. La actividad de los ciudadanos es bastante activa y se reportan denuncias y avisos a diario en relación de las actividades electorales. A través de los diferentes medios en la página, así como también vía telefónica, que se realizan también estos avisos y estas denuncias. Asimismo, el inspector dijo que también se está monitoreando la actividad del partido Corazón Nueva Nación, el partido satélite del líder, quien ha colocado vallas publicitarias a favor de Manuel Valdizón, así como en su página oficial en la cual señalan claramente su apoyo a este candidato.
es objeto también de una investigación. Acá todo es susceptible para la inspección, el captar todo lo que está sucediendo, el documentarlo, hacer el análisis y la remisión a los órganos sancionadores para que puedan tomar la decisión si procede o no una sanción. Fue remitido al Pleno de Magistrados para que puedan tomar la decisión respectiva en cuanto a esta forma de campaña electoral. La inspección de oficio tiene que captar y tiene que monitorear toda la actividad electoral. En esta situación que se hace mención, al igual que en las otras, se va a documentar y se va a remitir al Pleno de Magistrados para que puedan considerar lo que ellos crean pertinente. El Ministerio de Finanzas presenta un proyecto de presupuesto por 72.000 millones de quetzales. El ministro de Finanzas, Dorval Carías, dio a conocer que se presentó de manera preliminar al presidente Otto Pérez el proyecto de presupuesto para el año 2016, el cual tendría un techo de 72.955 millones, en el cual se da un incremento de 600 millones al Ministerio de Educación. El techo está alrededor de 72.955 millones. Esto básicamente es el presupuesto de este año, más el tema de las pérdidas netas del Banco de Guatemala, 600 millones más para el Ministerio de Educación derivado del escalafón y el ajuste que se tiene que hacer cada año al presupuesto por el servicio de la deuda pública. Esos serían los tres rubros que están comandando el crecimiento del presupuesto. El funcionario señaló que el dato final estaría siendo presentado al Congreso de la República a más tardar el 1 de septiembre y que este en su mayoría sería financiado por bonos, pero aún no se tiene el dato concreto de cuántos serían. Esto está financiado básicamente con bonos, algunos préstamos que todavía estamos evaluando y esperaríamos que las cifras definitivas estuvieran aproximadamente en el fin de semana, para ya pensar en presentar al final de la siguiente semana, el día 28 o el primer día de la semana de septiembre, ya el presupuesto al Congreso de la República. El presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para este 2015 fue de 70.600 millones de quetzales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, se encuentra en Guatemala. El expresidente de Uruguay, José Mujica, llegó al país en medio de gran expectativa. El exmandatario sudamericano, en medio de una multitud de periodistas y una comitiva de organizadores de la Fundación Esquipulas, expresó sus primeras palabras y llamó a la sociedad a preocuparse por los más débiles y una invitación a que luchen por ser mejores ciudadanos y ser más responsables de sus actos. Hay que acordarse de los más débiles. Dale. De los que no pueden estar acá, de los que no llegan acá. Eso, sean justos, luchen por mejorarse a ustedes mismos. No vamos a tener nunca una sociedad mejor si a su vez no hacemos esfuerzo. Y es bueno demandar, pero es bueno asumir la responsabilidad en cada una de los pequeños actos. Mujica manifestó su orgullo por ser latinoamericano e hizo un llamado a quejarse menos y luchar más. Tenemos que acortar las distancias que nos separan del mundo rico, pero recordar lo que dije al principio, nadie nos va a regalar lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, en lugar de quejarnos tanto, debemos ser más firmes, más sistemáticos, más comprometidos y en lugar de echarle tanto las culpas a otros, asumir responsabilidad. Usted, el candidato a la presidencia por el partido FCN Nación, Jimmy Morales, denuncia amenazas en su contra. Hoy por hoy nos han estado llegando fuertes rumores de que habrá no solamente fraude en las urnas, sino mucha violencia en muchas comunidades. Campañas negras. Bueno, ustedes son los mayores conocedores de todo. Hoy se repartió este
periódico gratuitamente en toda la Avenida Reforma, siendo una de las tantas campañas que nos han estado levantando. ¿Quiénes son los que han invertido millones de quetzales en una campaña y que no se pueden dar el lujo de ni siquiera pasar a una segunda vuelta o de perder las elecciones? Una denuncia contra los anónimos porque no dejaron el nombre de dónde venía la amenaza. Valdizón, 27. Después de haber 20 y pico, 40 y pico de puntos de separación, hoy solo hay 5. Y él en el descenso y nosotros en el ascenso. Y la perseguidora se queda en un 13 y un 16 y no sube después de 6 meses. ¿Sabe usted? El abogado Alfonso Carrillo ha interpuesto un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para que ésta ordene la suspensión de las elecciones presidenciales del 6 de septiembre de este año. ¿Por qué ese proceso tiene problema? Porque antes de haberse convocado ya había infracciones muy serias a la ley electoral. Nuestra legislación nos permite poder votar y ser representados. ¿Qué consiste nuestra democracia? El tener el derecho a votar por nuestros representantes para que ellos nos gobiernen, pero para que se preocupen por el bien común, para que se preocupen por los guatemaltecos, para que se preocupen de las cosas que de verdad son los problemas de los guatemaltecos. En la realidad, lo que tenemos son funcionarios que se han aprovechado de las circunstancias, que han realizado graves actos de corrupción, que están tomando con nuestra confianza que fueron electos para aprovecharse y beneficiarse a sí mismos. El proceso puro electoral, la pureza electoral, el artículo 136 de la Constitución dice que tenemos derecho a un proceso puro electoralmente con un voto libre y efectivo. También la Constitución nos dice que tenemos derecho a escoger a nuestros representantes, pero a nuestros representantes de una manera que sea gente que en circunstancias iguales fue electa por nosotros los guatemaltecos. Vamos a la pausa, hasta aquí con las noticias. Lo dejo con las entrevistas que esta noche están a cargo de Silvia Jereda y Pedro Trujillo. Al terminar el debate, Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales. Siga con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antiguo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Hoy lunes estamos adelantando un día, doña Silvia Jerez y un servidor, pero mañana tendrán al equipo habitual de los lunes. Le quiero comentar que habíamos seleccionado 2 temas. Uno era una entrevista con 2 jóvenes políticos, entre ellos un aspirante a alcalde, Fraijanes, el señor Urrutia, y un diputado de Creo, pero la hemos aplazado para el próximo martes por un tema coyuntural que ha surgido hoy y que pensamos está mediáticamente más posicionado. Nos referimos a un recurso interpuesto en la Corte de Constitucionalidad para aplazar el proceso electoral que está convocado, como ustedes saben, en primera vuelta para el 6 de septiembre. Y vamos a hablar de eso con 2 abogados. El ponente o el interponente del recurso de anulación de elecciones, el abogado Alfonso Carrillo Marroquín. Alfonso, buenas noches, muchas gracias. Y también como comentarista, don Óscar Comparini, abogado y es magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Óscar, buenas noches, bienvenidos los dos. Doña Silvia, entrémosle porque el tema es denso. Muchísimas gracias. Alfonso, yo quisiera comenzar contigo. Hoy los guatemaltecos en la tarde nos llevamos una nueva sorpresa en este proceso electoral donde definitivamente nada está escrito. Se ha interpuesto un amparo por parte tuya ante la Corte de Constitucionalidad. Y parte de lo que tú argumentas aquí es de que no se garantiza ese proceso electoral puro antes de que se convocaran a las elecciones y una serie de infracciones a la ley. Yo quisiera que nos expliques qué es lo que está pasando, por qué de este recurso y si es a título personal o si tú estás representando a alguna agrupación política o alguna persona interesada. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto verte, Óscar. Y la verdad es que la realidad que estamos viviendo en Guatemala en estos momentos es una realidad donde las condiciones son sumamente pobres. Un Tribunal Supremo Electoral que antes de haber convocado no depuró el proceso. Nuestra Constitución nos da un derecho, nos da el derecho a un proceso
puro electoral, a la pureza del proceso electoral. Y lo que no ha habido aquí es una depuración del proceso para poder hacerlo. ¿Qué está pasando aquí? Es un país donde los partidos políticos están infringiendo y violando la legislación electoral constitucional, las leyes, flagrantemente. El Tribunal Supremo Electoral y la Dirección de Registro de Ciudadanos sin actuar, temerosos, cuando deberían estar actuando con todo el ímpetu y la fuerza. La Constitución le da al pueblo la posibilidad, no solo la posibilidad, el derecho de exigir un proceso electoral puro, y eso no se está dando. Se ha dado una serie de manifestaciones para lograr eso, pero las autoridades no reaccionan ante lo que está sucediendo. Yo pienso que hay un camino constitucional que permite... ¿Por qué a 22 días de las elecciones interponerlo y no haberlo hecho antes? Muchas gracias, me parece muy buena la pregunta. Yo pienso que los llamados a hacer esto son las autoridades. Si el ordenado a hacer esto es precisamente el Tribunal Supremo Electoral como primera base. Segundo, había que dejar que un proceso avanzara para que todos los mecanismos legales pertinentes fueran funcionando. Ha llegado el momento en que los ciudadanos se han levantado, han manifestado, están caminando y están exigiendo un proceso. Sin embargo, no ha pasado nada. Ante eso, pues no me ha quedado más que exigir la inconstitucionalidad del acuerdo de convocatoria para que se anule el proceso, se depure el proceso y podamos volver a elegir. Óscar, usted ha sido ex magistrado, o es ex magistrado, ha sido magistrado de la Corte. ¿Cuál es su enfoque de esto? Vea, generalmente esta Corte, la Corte de Constitucionalidad, ha resuelto los procesos de inconstitucionalidad exigiendo objetividad en el planteamiento en cuanto al contraste entre la norma infringida y la norma infractora. En este caso yo entiendo muy bien lo que plantea el licenciado Carrillo, a quien admiro por haber hecho esto. Como bien él dijo, eso es obligación del Tribunal Supremo Electoral, pero no lo hacen. Entonces, yo no sabría, no podría predecir, Pedro, si el tribunal, si la Corte de Constitucionalidad, que ha sido tan cambiante en sus criterios, tan variable en sus votaciones, ahora integrada por un miembro electo por el actual Congreso, pues no me atrevo a predecir que van a resolver. Yo le diría que si nos vamos al puro derecho, tendrían que resolver con lugar. Si nos vamos a la objetividad, si nos vamos a lo que según ellos convenga, puede ser que lo declaren sin lugar. Pero ahí lo que están creando es un problema peor, porque vamos a terminar el proceso con irregularidades tan grandes que el proceso va a ser nulo. Y ahí no les va a quedar para dónde, lo van a tener que anular. En el caso de que lo declararan con lugar, ¿qué significa para Guatemala el no tener elecciones en el mes de septiembre? Sí se tendrían, no en septiembre, pero se tendrían. ¿Cuándo se tendrían? Se convocan para 60 días después. Estaríamos hablando que podemos estar todavía una segunda vuelta en noviembre, una primera vuelta en noviembre, segunda vuelta en diciembre, y el 14 de enero estaría tomando posesión el nuevo gobierno. No obstante, a nivel político, ¿qué implicaciones tendría esto, licenciado Carrillo, que esta prórroga, cómo permitiría esa depuración? ¿Es posible depurar a estos monstruos políticos que tenemos? ¿Es posible depurar a estos narcotraficantes que están en la política, a estos corruptos que están con serias acusaciones y que siguen participando? ¿Se puede en 60 días? Pues varias cosas. Uno es que este es un proceso. Y esta es una oportunidad para que hagamos el proceso bien. Esta es una oportunidad para que se depure el proceso y que las cosas se hagan bien. Lo que procede es que tiene que limpiarse el proceso y tenemos que ir paso a paso. Hay que cancelar partidos, hay que hacer una serie de medidas como quedar fuera varios funcionarios de distinta naturaleza, va a incluir jueces, va a incluir otro tipo de funcionarios, y luego tendrá que venir la convocatoria. A mí no me preocupa el tema de la fecha, porque nuestra ley electoral en artículos 210 y 211 prevén esta situación. Esta situación es una situación que habían previsto los legisladores. No vamos a romper el orden constitucional, hay una solución y un camino constitucional que hay que seguir paso a paso, hay que ir despacio. Vístame
despacio que tengo prisa, decía el dicho, pero realmente hay que hacer el proceso. Amparado en el artículo 211, incluso pudiera ser que la toma de posesión fuera posterior al 14 de enero. Aún así, permítame una cosa, yo quiero ser de abogado del diablo. Usted dice, bueno, vamos a depurar el proceso. Ok, aceptemos eso, que es una petición social, incluso si queremos hasta mayoritaria, aunque había que medirla. ¿Qué es depurar el proceso? Depurar el proceso es sacar a los que uno cree. Depurar el proceso es sacar a los que uno no le gustan. ¿Qué sería depurar el proceso para no poner un amparo nuevo en que se vuelva a depurar el proceso depurado? Es algo muy objetivo. Es decir, hay un grupo de normas que rigen el proceso electoral. El problema que entiendo yo a que se refiere el licenciado Carrillo es que esas normas no se cumplieron. Ejemplo. Campaña anticipada. Depuremos. Señores, toda esa campaña que hicieron les podría haber servido en otra oportunidad, pero ustedes, señores del líder, por ejemplo, que el tribunal debe ponerse los pantalones de una vez. Pero bueno, fueron líder, fueron PP, pues entonces fue UNE. Hay que limpiar a todos los que hayan cancélenlos, a todos los que infringieron la ley, cancélenlos. Si para eso está el tribunal. Licenciado Carrillo, usted mencionaba también el día de hoy que interpondrá recursos para solicitar la nulidad de partidos políticos. ¿Usted nos podría adelantar de qué partidos se está hablando para solicitar esta nulidad? Y quisiera atar esto a una pregunta de un televidente que dice, ¿podrá ser posible que todos los guatemaltecos nos convirtamos en creyentes adhesivos también? Muchas gracias. Hay dos aspectos. Uno, hoy enfoquémonos en la inconstitucionalidad para corregir el proceso. Esta inconstitucionalidad va a permitir que podamos ver. Usted preguntaba, Pedro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, como muy bien decía el licenciado Comparín, es cumplir. Hay que agarrar literalmente cada una de las cosas que se hayan cumplido y velar que se cumpla. Y los guatemaltecos debemos de exigir. Ya lo hemos hecho de una manera manifestando, no hay manera de hacerlo, pues hay que exigirlo en las Cortes, usar la Constitución. Ahora, si la Corte de Constitucionalidad no está dispuesta a honrarla y a defenderla, entonces ahí estamos en un estado colapsado. Yo tengo la fe y tengo la esperanza de que padres y madres que son esos jueces, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que saben que el futuro de nuestro país y de 15 millones de guatemaltecos depende de esto, debe hacerse lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde? Simplemente exigir que se cumpla con los pasos que tienen que cumplirse. Tendrá que limpiarse partidos, tendrá que limpiarse todos los incumplimientos, castigarse severamente. Yo eso lo entiendo, incluso lo comparto, pero ¿usted no cree que a estas alturas del proceso, eso se podía haber hecho el 1 de mayo, pero a estas alturas del proceso, desde una perspectiva jurídica, también cosas que ya se han dado y se han dado por buenas, de alguna manera, retrotraer todo eso 4 meses atrás no puede generar un efecto, no sé cómo denominarlo? Lo que no debe suceder es que debemos de seguir como estamos. Entonces tenemos que escoger cómo estamos o arreglamos las cosas. Muy sencilla la respuesta, hay que cambiar. Los guatemaltecos no queremos lo que aquí está sucediendo. ¿Qué va a ser pesado? Pues sí, hemos tolerado muchos años esto en el país. Hoy hay que tomar, va a tener un costo, un desgaste, claro. Pero hay que tener fe en que las cosas las podemos hacer bien. Esta es una gran oportunidad para los guatemaltecos. Podemos cambiar Guatemala, pero tenemos que ponernos todos de acuerdo. Tenemos que caminar poco a poco. Los líderes, ante todo, un rol muy fundamental en este momento de ir paso a paso. Tenemos que ponernos de acuerdo. Lo podemos hacer. No va a ser fácil, no, pero sin ninguna parte esto es fácil. Pero esto es convivencia, esto es un proceso de madurez. La Guatemala que termine de hoy, como decía muy bien el licenciado Comparini al principio, tiene que ser una Guatemala cambiada, una Guatemala mucho mejor, mucho más empoderada, con más aspiraciones para la gente. Estar como estamos es inaceptable. Eso es malo, pero Óscar, supongamos que la Corte de Constitucionalidad da un amplio visto bueno, ¿verdad?, a esta solicitud. Vamos a hacer escenarios para que el ciudadano entienda a dónde tiene que ir. Una, usted decía, pues hay que clausurar, no digamos nombre, los partidos que hicieron campaña electoral anticipada, que pueden ser todos o pueden ser la mitad. No hace falta nombre. ¿Qué más medidas cree usted que tendría que convocarse a nuevas elecciones en 60 con lo que quede? días? No, con todos, sin ninguno de los que haya participado. Muchos ciudadanos, yo diría, bueno, mire, y estos que están acusados de corrupción
o que están dubitativos. No sé, ¿cuál sería la interpretación en este marco? Un candidato a alcalde. No, es por darle al ciudadano, ¿verdad?, una visión del escenario. Yo creo que lo que menos merece Guatemala es una caterva de supuestos diputados a reelegirse con antejuicio y a aprovecharse por delitos de los graves, plazos legales para que su antejuicio no se defina o su proceso no se defina antes de que los reelijan. Ahora, licenciado yo sé, perdón, sí. Yo sé, como decía Alfonso, que parir una nueva Guatemala no es fácil, que incluso podemos llegar al rompimiento constitucional, pero vale la pena seguir un esquema constitucional en el que los diputados se ríen de nosotros como se rieron con la elaboración de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Ustedes creen que ellos no sabían que las primeras 2 sesiones eran ilegales? Eso lo sabían perfectamente. Bueno, o el tema que vamos a tener más tarde, que es la reforma que quieren hacer también de la ley orgánica. Esto es una burla. Ahora, licenciado, yo le quisiera preguntar, ¿usted es posible con un Tribunal Supremo Electoral que al día de hoy no da evidencias de responder a la ciudadanía que sigue tolerando los abusos de los partidos políticos, que infrinjan la ley, que les escupan en la cara, que se burlen de las prohibiciones? Es imposible que en 60 días estos mismos magistrados, por obra y gracia del Espíritu Santo, se les ilumine la cabeza y actúen como exigimos la ciudadanía, o estaríamos acudiendo a la elección de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo Electoral. No hay necesidad, si ellos saben lo que tienen que hacer. El único milagro que usted está pidiendo, Silvia, es tengan valor, y ese milagro sí puede suceder. Tengan valor y cumplan la ley. Y que cumpla su deber, porque el no cumplirlo se llama incumplimiento de deberes, y eso es un delito. Es un delito. Y ellos saben muy claramente que si no cumple con su deber, pueden ser procesados. La ciudadanía quiere, claro, si la ciudadanía ya se cansó, ahorita hay una oportunidad y ellos pueden reivindicarse. Igual la Corte Constitucional tiene que hacer su deber. La Corte Constitucional no puede decir yo voy a retrasar esto, tienen que enfrentar esto y resolverlo, así lo ordena la Constitución. Este es el momento de la verdad, los guatemaltecos la estamos enfrentando, hay que hacerlo con serenidad, hay una oportunidad preciosa de poderlo hacer. En cuanto a lo que tú decías, el 103 de la Constitución prevé que debe llenarse ciertas condiciones. Mucha gente dice es que hay que el derecho a ser electo. No. Si el 113 dice, para poder optar a los cargos se requiere... El derecho está limitado en lo que se determina. Todo derecho es relativo. Y es más importante decir, hay que adquirir el derecho para ser candidato. El derecho a candidato es siempre y cuando uno cumpla con estas condiciones. Si no se cumple, entonces uno no tiene ni siquiera el derecho. Hay quienes dicen, no, es que... Señores, si la ley es clara, hay que aplicarla. Y nosotros los guatemaltecos es a los que nos toca exigir que esto se cumpla. Y los guatemaltecos queremos exigir. Lo que no es una opción es no hacer nada. Hay que hacer, hay que manifestar, hay que pedir, hay que exigirle a las autoridades. Alfonso, una pregunta que te quedó sin contestar y yo creo que la ponen en el estudio. ¿Esto es personal? ¿Es de una asociación? ¿Es de un partido? ¿Esta solicitud que se hace a la Corte por tu parte de posponer el proceso electoral, cuál es su origen? Únicamente de un ciudadano guatemalteco. El ciudadano Alfonso absolutamente que decide... Alfonso Carrillo, Carrillo Marroquín, perdón. Sí, no hay pena. Metimos a Sagastume, Pedro, que no tenía nada que ver. Lo siguiente sería, ¿cuáles son tus expectativas optimistas? El licenciado Comparini nos decía, no se esbozaba lo que se puede hacer, pero tus expectativas de corto plazo, es decir, bueno, yo espero que la Corte de Constitucionalidad suspenda las elecciones en las próximas semanas y que comencemos un proceso para empezar a una nueva Guatemala. Pienso que hay magistrados que son padres y madres, gente responsable, que hoy tienen el mandato y el llamado a poder defender este país. 15 millones de guatemaltecos está de por medio, y el no hacerlo, si ellos no defienden y si ellos toleran esto, ya nadie más lo puede defender, y eso implica el colapso. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay orden. El orden es cumplir las leyes, es cumplir las normas. Hoy hay una oportunidad inmensa, yo tengo fe, pienso que esta Corte de Constitucionalidad puede hacerlo, creo que lo va a hacer, y creo que van a responder los guatemaltecos que ahí están. Estamos en tiempo, queda la última precisión. Tal vez sería, para terminar los dos, hagamos un breve análisis político. ¿Cuál sería la reacción de los partidos políticos al verse que no llegan a elecciones, que muchos serán suspendidos, y ante esta encrucijada que podemos prever los guatemaltecos? Violencia, manifestaciones, ¿cuál podría ser uno de los panoramas?
Yo espero que una reacción responsable de comprender que Guatemala ha cambiado y que hoy en adelante las cosas no pueden seguir siendo igual. Sí, yo creo que, por ejemplo, un partido que ha gastado lo que ha gastado líder va a reaccionar como un berrinche. Pero el pueblo no tiene por qué soportarle berrinches a nadie. Hay que vuelvan a gastar, que vuelvan a sacar candidatos y que sean probos, por el amor de Dios. Este tema es súper interesante, así que yo me voy a pasar 30 segundos de nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Flash, hay gente que dice, esto es un rompimiento constitucional. La respuesta breve, no vale una respuesta jurídica. Muy sencillo, hay un camino, esto está previsto en la Constitución, no hay nada que preocuparse, no estamos rompiendo el orden constitucional. Usted, señor Comparini, que... Siempre y cuando los magistrados cumplan en los plazos que la Constitución les da para resolver, creo que no hay un rompimiento constitucional. Bueno, perdón, Pedro, me están diciendo sí, acá que insisten muchísimo en las redes sociales en preguntarles, ¿se pueden unir como querellantes? Sí. Parece que un alto número de ciudadanos quieren ser querellantes. ¿Qué tienen que hacer, licenciado Nosotros Carrillo? Vamos a hacer un nuevo comunicado en campo pagado, en los periódicos y en las redes sociales para darle la información a la gente de cómo adherirse y cómo incorporarse. Yo daría una sugerencia, hacer un formulario de amicus curiae, que la gente solo llegue a firmarlo. Muy bien, pues aquí han visto ustedes a dos profesores, a dos expertos en el derecho, el señor Comparini, que fue magistrado de la Corte Constitucional, y don Alfonso Carrillo, que ha sido el abogado ponente de este recurso. ¿No querían ustedes alguna solución? Mucha gente decía, ¿qué se hace? Bueno, aquí hay una solución que creo que ha estado no suficientemente explicada, pero al menos suficientemente esbozada para que todos lo podamos entender. Muchísimas gracias, señores, por su amabilidad. Y don Juan Carlos Sandoval, con nuestra disculpa de los minutos robados, a lo que han dicho los tuiteros. Gracias, doctor. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes hoy con este tema tan interesante. Luis, ¿cuántos millones costarán esas elecciones y que no servirán de nada si no se hacen los cambios sin manoseo del Congreso? Luis, si tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en el Congreso no son capaces de hacer los mandatos según la ley, que renuncien en bien del país, es lo que dice Luis. Neri, no podemos seguir así, quitemos a los diputados. César nos plantea, las manifestaciones respaldan esta postura, el Tribunal Supremo Electoral tiene la oportunidad de hacer el bien. El doctor Hernández, el actual orden constitucional viola descaradamente el orden institucional, no podemos seguir así. Quique, 8 de cada 10 guatemaltecos no quieren que se pospongan las elecciones, según la encuesta de Prensa Libre, es lo que plantea Quique. Y Sergio Fernández, comparto completamente las ideas del licenciado Carrillo, es ahora o nunca, sigan adelante. Edwin, no cancelen las elecciones, sería fatal, es lo que plantea Edwin. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales, un tema que despierta, por supuesto, muchísima polémica. Tenemos una segunda entrevista junto con Pedro y Silvia al regresar. Quédese con nosotros, estamos a las 8:45. Bueno, aquí estamos de regreso con otro tema no menos interesante que el primero. Como ustedes sabrán, la pasada semana, como se dice en buen chapín, alguien quiso clavársela a alguien. En mitad de una discusión legislativa aparece un punto que, hasta donde yo tengo entendido, quería modificar determinados artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Al final, según mi percepción, vamos a comprobar si la percepción está equivocada o no, lo que se creía incluir en la legislación vigente es una menor capacidad de actuación de la CICIG y del Ministerio Público. ¿Quiénes querían hacerlo? El partido líder, cuyo vicepresidenciable, 7 de sus diputados y un par de alcaldes están con antejuicio, cuando no con inspecciones de la Superintendencia de Verificación Especial por cuestiones de lavado de activos. De eso vamos a hablar con Julio Rivera Clavería, miembro del Consejo del Ministerio Público. Julio, buenas noches. Buenas noches. Y también con don Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala. Leonel, buenas noches. Buenas noches. Julio, sustancialmente, ¿qué se quería cambiar o qué era la trascendencia de lo que se quería cambiar? Según tengo entendido, porque la realidad es que yo desconozco completamente cuál era la propuesta de reforma, porque hay varias propuestas de reforma. Una de ellas es quitarle una función al Consejo del Ministerio Público para que no pueda conocer los casos específicamente de las apelaciones que plantean los trabajadores por sanciones, por faltas, y que convertir esto en una junta disciplinaria. Es decir, esto empodera sindicatos. No empodera al sindicato, pero yo creo que
la función básica del Consejo en el Ministerio Público es poder equilibrar los poderes. Es decir, para que una sola persona no tenga el poder absoluto, en este caso la fiscal general, pero con quien desde luego nosotros trabajamos de la mano y de común acuerdo. Pero hoy es ella, pero mañana puede ser cualquier otra. Entonces, lo más importante del Consejo es lograr ese equilibrio que es fundamental, porque se ven casos de trascendencia nacional, está demostrado hoy, y la función básica de persecución y de investigación criminal. Aquí hay un apartado donde también pedían que el Ministerio Público no actuara en conjunto con la CICIG. Estamos en un momento crucial en Guatemala donde se ha visto públicamente el gran apoyo que tiene la fiscal general del Maldana por su gran labor, y también una abrumadora aplauso y apoyo a la CICIG, un ministerio público que por primera vez está funcionando. Realmente hay un trasfondo, pareciera, detrás de estas modificaciones que se plantean. Es posible que puedan ir avanzando, es posible que el Congreso sea esa piedra de tropiezo. Sabemos que es un órgano perverso donde los intereses están a la orden del día de los partidos mayoritarios. El licenciado Lira, quisiera escuchar su opinión. Actualmente hay una iniciativa de ley que ya tiene dictamen favorable con reformas a la ley del Ministerio Público. Incluso reformas que la vienen a fortalecer en tema disciplinario, en tema de la calidad de sus funciones, el tema de la evaluación incluso del personal que labora en el Ministerio Público, para que no sea solo un ente que venga a ayudar a determinados casos. El problema que se ha dado es que se quiso sorprender en la sesión plenaria ofreciendo o proponiendo esta iniciativa, estas reformas que ninguno conocíamos. Y es más, les puedo decir que a la fecha, yo por lo menos y en mi bancada no las conocemos, no sabemos cuál era. El rumor era que viene algo para limitar la cooperación internacional en el Ministerio Público, bajo el argumento de que debemos de fortalecer el Ministerio Público como tal y que el Ministerio Público sea un ente autónomo que funcione. Yo estaría de acuerdo, pero este no es el momento. Y estaría de acuerdo en temas de fortalecer el Ministerio Público, más no limitar que haya un acompañamiento de determinadas organizaciones internacionales, siempre y cuando sea un planteamientos serios los que hacen las organizaciones que acompañan. Y pongo el ejemplo. Hubo un diputado al cual se le presentó un antejuicio donde había video, había audio, había todas las pruebas. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Absolutamente nada, porque lamentablemente entre dos bancadas, que fueron la bancada líder y la bancada patriota, eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligieron a los magistrados de sala. Entonces, bajo un proceso de ese tipo, y la persona que lo denunció, la magistrada que lo denunció, quedó enemistada con su gremio, enemistada en el organismo judicial, enemistada con los abogados, enemistada con un diputado, enemistada con mucha gente. Y es más, ella es la que tuvo que salir del país. Entonces, no estamos en una condición como para que podamos caminar solos. Yo creo que va a pasar muchísimo tiempo antes de que podamos caminar solos, aún reconociendo, y como bien decía usted, Silvia, felicitando el trabajo y la labor que ha hecho la fiscal general del Maldana. A pesar de eso y de los esfuerzos que ya está haciendo, todavía hay mucho que limpiar dentro del Ministerio Público y dentro de todo el sistema de justicia. Julio, mucha gente piensa que CICIG va por un lado y el Ministerio Público por otro. Que CICIG es un órgano investigador, acusador, y no es el Ministerio Público. ¿Cómo trasladamos a la opinión pública realmente la persecución penal la hace el Ministerio Público? ¿Qué hace CICIG? Mira, que sea necesario cambiar, porque CICIG lo único que hace es ayudar. No. CICIG lo que hace es acompañar, es coordinar el trabajo con el Ministerio Público. No se puede acusar si no tenés el apoyo y el sustento del Ministerio Público. La base es el Ministerio Público. La CICIG desde luego hace una labor primaria básica sumamente importante, porque tiene varios elementos que hay que ponerlos en perspectiva. Primero, un nivel profesional muy alto en sus investigadores y en sus fiscales. Segundo, tecnología. Tercero, apoyo financiero para poder hacer
cualquier tipo de investigación nacional o internacional. Por ejemplo, en el tema de lavado de dinero, en el tema de la criminalidad organizada, en el tema de delitos transnacionales tiene grandes ventajas. Eso es lo primero. Pero lo segundo, me quiero referir a algo que planteó el diputado, y es que en el mundo actual es imposible pretender trabajar aislado en un país. El Ministerio Público tiene que coordinar el trabajo con la cooperación internacional, con otras fiscalías, con la policía local, con otras policías del mundo si queremos realmente hacer un trabajo efectivo. Lo que ustedes están viendo hoy con estas acusaciones en contra de un candidato vicepresidencial, diputados, jueces, alcaldes, etcétera, no es más que resultado de una investigación de alto nivel profesional, licenciado, y que está trasladándose también a la Fiscalía General de la Nación. Yo le quisiera preguntar, usted tiene una amplia experiencia como funcionario público, experto en el área de seguridad, ¿qué podría significar para Guatemala si esta ley fuera aprobada, tomando en consideración que este apoyo internacional, entiéndase si sí, ya no estuviera? ¿Qué implicaciones tendría para Guatemala, para el país, en una situación como la que nos encontramos hoy día, donde el crimen organizado copó todas las instituciones prácticamente del Estado? Sería catastrófico en este momento. Yo creo que primero, el Congreso no creo que sea tan irresponsable como para plantear una modificación a una ley de una institución como el Ministerio Público en este momento. Creo que efectivamente hay que hacer algún tipo de reforma, pero esa reforma implica una reforma al sistema de seguridad y de justicia del país, y no a un ente en especial. Todos estamos interconectados. Ministerio Público, Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Civil, Defensa Pública, Organismo Judicial, Sistema Penitenciario. Es un sistema el que funciona, no es un ente. Por lo tanto, hacer una reforma en este momento no solo perjudicaría al Ministerio Público, sino el sistema de justicia y sobre todo el país. Creo que la salida de CICIG en este momento sería desastrosa. Creo que no apoyar CICIG en este momento es terrible para el país, porque están haciendo el trabajo correcto, están poniendo en perspectiva una realidad que todos conocíamos, pero que nadie se animaba a plantear como se plantea, y es el tema de corrupción, que afecta a todos los guatemaltecos por igual. Leonel, ¿qué lectura tiene un diputado como tú, que está en el Congreso, y de pronto otro diputado de otra bancada sorpresivamente tira una ley cuando, digamos, que están sufriendo afortunadamente los embates de la justicia, como bien Julio decía, que han puesto sobre la mesa pruebas donde su vicepresidenciable, 7 diputados están condenados? Julio decía, bueno, no es el momento. Y yo comparto esa idea, pero que no sea el momento no significa que no sea su momento o el momento de ellos. Claro. ¿Estamos jugando limpio? No, por supuesto que no. Y la prueba es, como tú lo decías al principio, tienen vicepresidenciable, tienen candidatos a diputados, tienen alcaldes señalados, resoluciones del Tribunal Supremo Electoral donde ya les prohíbe hacer campaña, resoluciones del Tribunal Supremo Electoral donde les prohíbe gastar un centavo más, y de todos modos está ocurriendo. El hecho es querer sorprender al Pleno del Congreso, incluso de las bancadas. Yo les puedo contar, con los pocos que pudimos platicar de otras bancadas, no conocían el tema. Incluso se volvió un tema de, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que quieren pasar? Porque no era precisamente la reforma a la 4095 la que se quiere pasar, sino una nueva. Y que nadie, nunca ni siquiera se socializó entre los mismos diputados, o lo que se acostumbra. Es, por ejemplo, cuando se quiere presentar una reforma de este tipo dentro del Pleno, se va a hablar con las bancadas y mira, este es el tema, estas son las implicaciones, y para que llegue con soporte y con votos. No me extrañaría a mí que hubiera alguna negociación o algún contubernio, por supuesto, con la bancada oficial, porque ya hemos visto que han protegido al presidente, que han protegido y han votado juntos, cortes, presupuesto, préstamos, bonos, cualquier cosa. Y rápidamente, el tema de la 4095, que ya tiene el dictamen favorable, es bien interesante porque fortalece todo el sistema disciplinario del Ministerio Público. Incluso en algún momento hace la evaluación, establece una supervisión general, jefaturas
juntas disciplinarias, pero establece un punto bien importante que es la evaluación para los ascensos, donde dice que a todos los empleados del Ministerio Público se les va a hacer una evaluación y que el que no pase 2 evaluaciones en un periodo de 3 años se le destituye. Encima están tratando de fortalecer el tema de la calidad y la capacidad de idoneidad de sus propios empleados, como para venir a presentar una iniciativa de este tipo, donde lo que van a hacer básicamente es pasearse en el Ministerio Público, porque hay que reconocer que han hecho una muy buena mancuerna, tanto la señora fiscal general como la CICIG. Muy buenísima, y hemos visto los resultados. Diputado, yo quisiera preguntarle, y le pido favor que me conteste con toda la honestidad. Usted con su bancada, que son un partido minoritario, pueden tener muy buenas intenciones. Sin embargo, hemos visto a lo largo de estos 4 años cómo el partido líder, con esta mancuerna del partido patriota, hacen lo que se les da la gana, modifican leyes de manera perversa y al final obtienen los resultados que ellos quieren. Yo quiero que usted me conteste, ¿es posible que esta mancuerna actúe para modificar esta ley orgánica del Ministerio Público y que sin darnos cuenta la ciudadanía podemos ser sorprendidos? Definitivamente, aunque creo que aquí no sería que nadie se dé cuenta, porque siempre habremos voces dentro del Congreso que vamos a denunciar públicamente, que vamos a decir qué es lo que está pasando y que vamos a alzar nuestra voz para pedir justicia y para pedir que se hagan las cosas como son. Yo no quiero entrar a una cuestión electoral, pero sí creo que es la oportunidad de oro para que la población sepa a quién va a elegir y sepa por qué diputados va a votar, por qué presidente va a votar, por qué partido va a votar, si es un partido que va a venir a afectar al país o si es un partido que realmente lo que está buscando es el fortalecimiento institucional de esta amada república. Estamos en tiempo, Julio, pero en 30 segundos, ¿la postura del Consejo es unánime con la tuya? Sí. Sí, estamos por la fiscal, sí. Estamos por la CICIG, y aunque se hable de reforma, no es el momento. No, primero, creo que el momento no es para una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Segundo, les puedo asegurar a todos los guatemaltecos que el Consejo apoya total e irrestrictamente tanto a la fiscal general como al doctor Iván Velázquez, comisionado de CICIG en Guatemala. Muy bien, señores, ahí han visto ustedes el diputado Leonel Lira y don Julio Rivera, miembro del Consejo del Ministerio Público, cuál es la postura y también de muchos ciudadanos. No nos dejemos sorprender, como bien decía el diputado Lira, no es que nos vayan a sorprender, es que nos tenemos que dejar porque ya sabemos que nos van a sorprender. Y siempre detrás los que no les gusta la justicia, nos quejamos de ella, pero cuando no la aplican nos gusta menos. Muchísimas gracias, señores. Doña Silvia, muchas gracias. Nos despedimos, pero antes vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que le va a hacer una lectura de los Twitter más interesantes durante esta charla. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes. Nos dice Eric, ya lo decía la fiscal general del Ministerio Público en una entrevista, como mínimo se necesitan 5 años para empoderar al personal del MP. Mike, que continúe por largo tiempo y que no solo acompañe al MP, también a la PNC, a la OJ, para limpiar toda la lacra que la invadió, es lo que dice Mike. Quique, ¿qué tan sinceros serán los que apoyan al Ministerio Público y CICIG, o será que solo están haciendo puntos por si las moscas? Luis Enrique, CICIG hace todo y lo pasa al Ministerio Público, a quien no le queda más que decir amén, es lo que dice Luis Enrique. Ana, los diputados del líder querían pasarse de listos, menos mal no se logró, bien por el Ministerio Público y CICIG. Y Luis Sosa, ¿cuántos millones costarán esas elecciones si no servirán de nada? Ya lo leíamos hace un momento. Vamos a la pausa. Al regresar, por supuesto que estaremos entrando al debate. Esta noche Mario Rosales y Ana Lucía Mazariegos estaremos utilizando el hashtag será Denuncias Líder. Denuncias Líder, hablamos acerca de cómo esa agrupación política ha dicho que estará denunciando a todas aquellas personas que tengan pues cosas malas que decir de ese grupo político. Denuncias Líder, nuestro hashtag de la noche. Los deportes son presentados por el nuevo Econocombo danés de Burger King.